la definición de saturación, y una muestra de los distintos tipos de saturaciones que se pueden presentar. ¿Qué nos dice este gráfico? Bueno, estamos viendo una representación de un sistema de roca reservorio con baja saturación de agua. ¿Qué tenemos? Casi todo el poro lleno de petróleo, de hidrocarburos, con esta película irreductible de agua que yo les decía que se afirma alrededor del hidrocarburo, del grano de la roca. Fíjense que acá está llamado como agua inmovible, mientras que acá tenemos petróleo movible. ¿Qué sucede a medida que nosotros explotamos el yacimiento? El petróleo que vamos sacando, su lugar es ocupado por agua. Ven que aumenta la cantidad de agua. La irreductible más agua que se va filtrando y metiendo en los poros. A medida que explotamos mucho el yacimiento, casi todo el contenido del reservorio se empieza a llenar de agua. Incluso, lo que es muy habitual es una recuperación secundaria donde se incorpora agua a presión, por otro lado, vamos a ver bien de qué manera, para generar esta movilidad, para empujar, para barrer. La situación es que después de explotar, claramente la saturación de agua es enorme, ha crecido. Por ejemplo, acá capaz que teníamos una saturación de agua del 15%, y acá, ya avanzado, maduro el yacimiento, pasado un par de años, capaz que tenemos una saturación de agua del 80%. Ahora verán que lo que se ha pegado al grano es el agua. Hay algunos reservorios, por el tipo de roca que los compone y el tipo de crudo, que tienen mayor afinidad, la roca tiene mayor afinidad al hidrocarburo. Y sucede exactamente lo mismo, se moviliza el hidrocarburo, uno va depletando el reservorio, pero lo que sucede es que hay una pequeña película de crudo irreductible. ¿Ven que dice petróleo inmovible? Bueno, esto también a veces supone un remanente interesante, 10-15% de lo que podría ser aprovechable, que está pegado, por decirlo de alguna forma, por tensión superficial, a la roca. También hay métodos para recuperar esto. Se meten surfactantes, que son como unas especies de jabones, que lo que hacen es cambiar la afinidad. La roca, después de estar un tiempo embebida en estos surfactantes, lo que sucede es que esto va siendo reemplazado por agua y este petróleo queda distribuido acá y es factible de ser movido o barrido. Por supuesto, para mover esto también hay que mover grandes cantidades de agua y recircular, como ir lavando esta roca. Procesos caros, pero en algunos casos rentables. Los conceptos de permeabilidad, que muchas veces se estudian sacando testigos de la perforación. Cuando uno hace una perforación, lo que puede hacer es bajar una herramienta que corta una pequeña parte de la zona objetivo y la puede llevar a superficie y después estudiarla en un laboratorio. En el laboratorio, pese a que por ahí no son las condiciones del reservorio, se puede obtener un montón de información. Ahí hay algunas fotos de algunos testigos rotados, testigos corona, sacados de una explotación. Este está cortado, se puede ver que tiene alguna fractura natural, este también, y distintos tipos de rocas. Rocas más porosas, como estas que estamos acá. Esta roca que tiene en algunos lados una porosidad pobre y en otros prácticamente no tiene. Esta roca acá también parece de muy baja porosidad, y en general con esto se pueden hacer muchos análisis de realmente la formación objetivo, qué tan viable o qué tanto no lo es, o alguna otra formación, no solo sobre el objetivo se hacen testigos. Finalmente se puede hacer una pequeña mención a título de reflexión de cómo se calcula esto, de la forma de calcular el volumen de petróleo contenido en un reservorio. Lo primero será tomar el volumen de la roca. Nosotros tenemos un reservorio, por geofísica podemos decir, bueno, ¿saben qué? Hay roca reservorio equivalente a tantos millones de metros cúbicos. Pero esos millones de metros cúbicos son de la roca. Nosotros sabemos que eso tiene alguna porosidad. Capaz que una porosidad del 30%. Entonces le aplicamos esa porosidad y ya vamos a reducir el volumen. Luego hay que sacar el agua irreductible. O sea, de todo ese volumen poroso, no todo es petróleo.
una parte es agua con nata, entonces también hay que descontarla. Hay que decir, bueno, de nuestro volumen el 85% será petróleo. Entonces, a nuestro volumen de roca lo afectamos por la porosidad, luego por lo que hay de petróleo, y ya tendríamos una especie de volumen de petróleo. Lo que queda hacer es aplicar un factor de volumen de qué tanto se expande ese crudo. Por abajo puedo tener 1 metro cúbico y cuando lo llegue a superficie puedo tener 1,3 metros cúbicos porque le quité presión a ese hidrocarburo. Sin mencionar todo lo que hablamos antes de que una parte se puede volver gaseosa y demás. Con todo eso se puede estimar así a grandes rasgos el volumen y el tamaño de las reservas. En el caso de las reservas de gas, el proceso es parecido. La dificultad es que al gas, al tener distinta compresibilidad, hay que tener en cuenta que el factor de volumétrico va a estar afectado. Probablemente va a requerir estudios un poco más cuidadosos respecto del factor de compresibilidad y qué tanto es lo que se va a expandir o no ese gas en superficie. Los métodos estos no están muy lejos de lo que se hace en realidad. O sea, por más que sean sencillos, cuando se hace un cálculo de reserva hay tanta incertidumbre sobre las mediciones que incluso haciéndolo con estos métodos que por ahí parecen un poco burdos, se obtienen valores bastante razonables dentro de lo que puede ser la producción de un yacimiento petrolero. Finalmente, la producción tiene que ser afectada por un factor de recupero, de recuperación, que es lo que mencionamos cuando hablamos de los mecanismos de empuje. Está bien, es fantástico que tengamos 3.000 millones de barriles de petróleo en nuestro yacimiento. Pero si tenemos un empuje solamente de la expansión de la roca y del gas disuelto, de esos 3.000 millones vamos a recuperar con mucha suerte el 15%. Entonces, para saber realmente cuánto es reserva, lo que queda es evaluar el petróleo recuperable. A todo lo que hicimos anterior le agregamos el factor de recuperación primaria. Que este puede variar, porque capaz que es el 15%, pero si yo le meto una asistencia mecánica, puedo llegar capaz que al 25%, y si hago alguna recuperación secundaria al 30%, y si hago alguna recuperación química o terciaria, algún enhanced oil, puedo llegar a un 40%, por ejemplo. El factor de recupero también es algo variable, pero varía en función de lo que esté dispuesto la operadora a invertir para recuperar. Y ahí ya entra una cuestión de un equilibrio costo-beneficio, de si es aconsejable o no invertir en métodos más sofisticados para extraer el petróleo o no, o seguir explotándolo así como está y que no quede. De nuevo, posiciones encontradas. Si uno considera el petróleo como un bien estratégico para el desarrollo energético del país y lo administra desde el Estado, un extremo, lo ideal sería aplicar todos los métodos para obtener la mayor cantidad de crudo posible. Esto también en algún momento lo vamos a hablar cuando hablemos la forma de que se depleta y se produce un reservorio, que eso también afecta en la cantidad recuperable. Ahora, en cambio, si vos estás en el otro extremo, sos una empresa privada y lo que te interesa es la rentabilidad, probablemente no vas a querer invertir en métodos más sofisticados que te aporten pocas mejoras. No lo vas a hacer, por más que eso después no sea recuperable, porque también en todas estas cuestiones vale mucho el momento en que se empieza a aplicar la tecnología. Si yo aplico todas las recuperaciones posibles desde el inicio del reservorio, puedo obtener 30-40% más de lo que obtendría si lo hago al final de la explotación. Quiere decir que cuando yo aplique la tecnología, hay probablemente un remanente que ya no sea recuperable. Y bueno, ahí entra los dos extremos que les comentaba, que en algunas situaciones hay cuestiones que técnicamente asegurarían mayor recuperación, pero económicamente no son rentables. La idea es tratar de lograr algún tipo de equilibrio entre ambas cosas. Un punto interesante, esto a líneas generales, hay gradientes geotérmicos en algunos reservorios. Conforme avanzamos en profundidad, sube la temperatura poquito o mucho, depende básicamente de la temperatura promedio del yacimiento, y podemos ver incrementos de 1 grado, 3 grados, 6 grados cada 100 metros. En general, todos tienen más o menos un promedio parecido. Lo mismo sucede cuando evaluamos la presión. El reservorio, conforme uno avanza en profundidad, aumenta la presión.
Hay dos presiones, que acá una está mencionada y la otra no. Una es la presión hidroestática, la columna de agua, con qué presión avanza conforme uno entra en profundidad. Y luego está la presión litoestática, que es la que está asociada si lo queremos poner de una forma burda, a la columna de piedra o de roca que hay en esa formación, a esa profundidad. Y entre las dos presiones generalmente hay que desarrollar la perforación y algunas de las cosas. Pues si uno perfora con muchísima presión y sobrepasa la columna litoestática, lo que genera es fractura, rompe la roca que está perforando y la rompe más allá de donde uno está haciendo el pozo, o sea, genera una fractura. Este es el principio de la fractura hidráulica. Pero si uno está muy por debajo de la presión hidroestática, lo que sucede es que a medida que uno va perforando, la presión hidroestática del propio subsuelo te va llenando el pozo de lodos, de agua o de los componentes que hayan en las formaciones. Eso en perforación, alguno de los grupos lo tendrá que hablar más en profundidad o lo desarrollaremos con más detalle. Los gradientes que describen este comportamiento, esto a título de información general. Formas de calcular las presiones de cada una de estas capas, y podemos ver acá cómo avanza la presión del reservorio o del líquido que hay contenido dentro del reservorio y la presión hidroestática. Y esto puede generar diferencias que vamos a ver al momento de perforación. Además de la cuestión de las intrusiones de los líquidos del reservorio en la perforación o del peligro de fracturar las formaciones, también existe el peligro de que la presión dentro del reservorio cuando llegamos al objetivo, es decir, cuando llegamos al casquete de gas o a los fluidos o al petróleo, puede ser muy diferente que la que estemos manejando en la perforación. Y ahí vamos a ver que hay que lograr un equilibrio que cuando no se logra se puede incurrir en una situación de riesgo que se llama surgencia descontrolada. Acá está la definición de los factores de volumen que vimos antes para calcular las recuperaciones. Y eso concluye esta primera parte de los hidrocarburos que está enfocada en el reservorio y las cuestiones más asociadas a la explotación y no tanto a la parte física o a la exploración o al lafting, sino a las generalidades propias del reservorio, ¿no? Lo que vendría a ser un estudio de reservorios.